Análisis Viva ASG. El primer podcast de finanzas en español dedicado a temas ambientales, sociales y de gobernanza que de la mano de los especialistas del sector busca comprender y ampliar la difusión sobre los alcances del impulso sostenible en el sector bursátil. Hola a todos, soy María José Berrueta del equipo de Corporate Issuers en ESG Solutions en Viva. Bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. El día de hoy nos acompañan Norma González, consultora senior de impacto, y Cintia Aguilar, desarrolladora de negocios de Proyecta Impacto. Norma, Cintia, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Análisis Viva ASG. Vamos a tocar un tema que es muy interesante y que está ahorita en tendencia de cara a las emisoras sobre todo, ¿no? Es muy importante para las emisoras que nos escuchan, que nos ven, y es el tema de la cadena de suministro, ¿no? Y cómo se relaciona esto con toda la parte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, voy a empezar con una pregunta. A mí me gusta ir como un poco de lo general a lo particular. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la relación que las empresas mantienen con sus proveedores en el contexto actual, ¿no? Ahorita, ¿cómo es esa relación que se desarrolla entre las empresas y sus proveedores? Y ya, sí que empezamos contestando esto y vamos con la conversación para entrar un poco más al detalle y conectarlo con la parte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, si nos apoyan platicándonos un poco más de esto. Claro que sí, la verdad es que me encanta tu pregunta y creo que es difícil de responder, y es difícil de responder porque no hay una relación igual para todas las empresas, entendiendo que cada empresa tiene un modelo de negocio particular, cada una tiene una gobernanza propia y un objetivo totalmente distinto. Lo que sí es que creo que podríamos hablar de cómo debería de ser esa relación a lo largo del tiempo y a qué deberíamos estar llegando en cadena de suministro. También entendiendo que esta parte de proveedores, cadena de valor, es un conjunto de elementos que se conjugan entre ellos de manera lógica para generar este impacto y para generar que la empresa pueda ofrecer este producto, pueda ofrecer este servicio. Lo primero que vemos debe de ser una relación de congruencia. ¿Qué prácticas espero yo que mis proveedores implementen? Y las espero porque yo también ya en este contexto las estoy implementando. Entonces, no perder de vista el enfoque de congruencia. Lo siguiente, la ética. Sí. ¿Qué elementos espero de mis proveedores? ¿Cómo difundo esta información? ¿Cómo estructuro este código de ética? Entendiendo que desde mi gobernanza yo ya tengo claro a qué quiero llegar. Y sobre todo también con esta gestión de indicadores. Entonces podríamos ver que los elementos centrales serían una relación de congruencia, de ética, de transparencia y de trabajar para lograr objetivos compartidos. Claro, y en estos, conceptos que ya utilizas de ética, de transparencia, ya se empieza a conectar o se vislumbra esta parte de que se alinean las metas de sostenibilidad, ¿no? Se da por hecho, que si cumplen con toda esta parte de ética, de transparencia, hay un alineamiento entre la empresa y su cadena respecto de la sostenibilidad, ¿no? Pero a lo mejor un poco más de detalle en este sentido de la sostenibilidad. No sé si nos quieras aportar cómo se alinean estas metas de sostenibilidad de una empresa con su cadena de suministro. Perfecto, se empiezan a alinear desde que hacemos este proceso de debida diligencia. Okay. ¿Cómo voy a evaluar a mis proveedores? Pero primero entender cuál es mi gobernanza en el contexto actual. ¿Dónde están mis órganos de gobierno? ¿Dónde están mis directorios? Yo ya tengo una estrategia de materialidad, una estrategia de sostenibilidad, entendiendo la materialidad como este conjunto de elementos en la esfera ambiental, social, de gobierno corporativo que impactan positiva o negativamente a mi negocio o que podrían impactar en un corto o mediano plazo. Entendiendo eso, ahora sí, ¿cómo estoy seleccionando a mis proveedores? Que aquí siempre lo digo, no es como que de un día a otro vamos a eliminar este concepto tradicional de no me voy a preocupar por cuestiones de calidad, no me voy a preocupar por precio, por tiempos de entrega. Sí, debes de evaluar también estos factores porque están en el eje de gobernanza. Pero ahora, si ya definí mis temas, ¿qué voy a esperar en un comportamiento ambiental? ¿Cómo mitigo estos riesgos en cuestiones de seguridad social, de derechos humanos, de cuestiones vinculadas a los trabajadores? ¿Y cómo trabajo en esos objetivos compartidos y corporativos para lograr esta estrategia de sostenibilidad en mi negocio? Si es que ya la tengo, porque también hay negocios que no la tienen, entonces, bueno, hay los criterios y la jugada es diferente, pero se empieza a integrar. ISO 26000, entendiendo como esta
ISO, que es una de las pocas no certificables al hablar de una norma, es lo que dice, debemos de conocer el impacto que tienen nuestros proveedores, cómo los estamos evaluando, y por ello también temas como código de ética, proveedores, código de conducta, son cada vez más relevantes. Y lo mismo pasa con temas de legislación. Vemos mucho tiempo de repente la legislación europea, que nos habla de estas normas de ley alemana de debida diligencia en cadenas de suministro, y que es como un poco lo que vamos viendo en el contexto actual y cómo estas prácticas cada vez se han extendido más. Entonces empezamos también por un tema regulatorio. Tenemos esta parte muy clara en la que se alinean la empresa y su cadena de suministro, ¿no? Y lo que comentas respecto de lo que la empresa podría observar en su cadena de suministro para que haga sentido y coincida con lo que trabaja la misma empresa, ¿no? Pero ahora, una vez que hay esta conciencia, digamos, dentro de la empresa de voltear a ver a su cadena de suministro, ¿cuál es el impacto cuando se logra esa alineación, ¿no? ¿Cuál sería el impacto para una empresa cuando se alinean? Acá es importante identificar que, bueno, las empresas emisoras tienen que hacer sus memorias anuales, tienen que hacer su reporte de sostenibilidad y demás. Entonces tienen KPIs, tienen objetivos muy específicos, marcos de referencia y demás. Entonces, si su cadena no está alineada, ahí tenemos el primer gap, ¿no? El primer fallo. Sabemos que es importante para las empresas, pues, la captación de capital, ¿no? De diferentes áreas. Entonces, muchas organizaciones y muchas empresas, fondos y demás, ya están teniendo estos criterios para decir, sí, te aporto de esta manera, pero ¿qué onda con tu huella? ¿No? ¿Qué onda con tu debida diligencia, derechos humanos y demás? ¿No? Cada vez más va aumentando ese criterio para, pues, la obtención de capital, ¿no? Y otra cosa importante es que, como decía hace rato Norma, no es que de un día para otro ya, digamos, no, todo es sostenibilidad, me voy a ir con el proveedor más caro nada más porque tiene una certificación. No es así. A final de cuentas, tiene que ser competitivo, ¿no? Pero de un lado tenemos a las normas, las nuevas regulaciones y demás que están empujando el tema, también la parte financiera, y de otro lado tenemos que empatar entonces a la cadena, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darles acceso, ¿no? De entrada, darles información. Ahorita ya toda la medición del alcance 3 nos dice, este es el impacto que estás generando con tus transacciones con este proveedor, ¿no? ¿Qué se va a hacer al respecto? Y de repente voltean y dicen, bueno, sí, pero yo no tengo injerencia en esa empresa, ¿no? Sí. Entonces, acercar la información, los proveedores con los que están trabajando, ¿no? Darles como cierta dirección para no terminar una relación, porque también eso complica a la empresa, ¿no? Es decir, ¿y ahora dónde busco un nuevo proveedor que cumpla con esto, que ya teníamos una relación, ¿no? De ganar, ¿cómo le hacemos? Entonces creo que es un poco sí guiarlos, un poco de compartir también con ellos la información y decir, mira, nosotros lo estamos haciendo así, probablemente te puede servir, y no rompemos esta relación que a final de cuentas también pone en riesgo la continuidad del negocio. Claro, entonces, digamos, si tuviéramos que resumir todo lo que nos acabas de comentar, el impacto, bueno, así lo entiendo yo de lo que nos acabas de decir, ¿no? El impacto para una empresa al alinearse en temas de sostenibilidad con su cadena de suministro va desde la parte financiera, ¿no? El tema de captación que mencionabas, y también desde una parte de compliance, ¿no? El cumplimiento que tiene. ¿Agregarías una palabra más a esto o dos quizás como para resumir lo que nos acabas de comentar? Sí, la parte de las relaciones, okay, ¿no? Con el proveedor, que no pongan en riesgo nuestro modelo de negocio. Perfecto. Y ¿cómo se relacionan entonces? Y ya nos lo adelantabas un poco, ¿no? Hablabas ahorita de la huella de carbono y del Scope 3 y tal, ¿no? Pero ¿cómo se relacionan los desafíos de sostenibilidad, como justo esta medición de la huella de carbono, con la cadena de suministro? Podemos a lo mejor profundizar o platicar un poco más ya quizá en términos más técnicos respecto de la sostenibilidad y la cadena de suministro. ¿Qué nos podrían platicar de esto? Es exhaustivo, la verdad, porque es prácticamente imposible que una empresa logre sus objetivos de sostenibilidad
si no ve qué está pasando en la cadena de suministro y cómo la mueve para que ella también siga el mismo camino. Claro. Igual, actualmente estamos viendo cada vez más la relevancia del tier de proveedores 2. Ahora, ¿qué pasa? No solo con los proveedores, sino también con quienes son los proveedores de mis proveedores. Claro. Y nos habla de cómo se van haciendo cada vez más extensivas y exhaustivas todas estas prácticas. Por un lado, como bien lo decía, sí, lo vemos en el tema de huella de carbono. ¿Qué pasa con mi alcance 3? Ese alcance que de repente, pues sí, ahí medio nos sonaba alcance 3, pero como que parecía que estaba escondido porque, claro, la empresa, yo empresa por mí mismo no lo gestiono, lo gestionan ellos. Entonces, bueno, ahí tú quédate con la responsabilidad y ahorita no divulgamos alcance 3. Claro. Pero vemos de pronto también surgimiento, fortalecimiento de otras iniciativas internacionales que lo enmarcan. Gran ejemplo, los objetivos basados en ciencia. Bueno, para las empresas es cada vez más fundamental ver esta medición de proveedores, de ver qué pasa con la huella de alcance 3 para los portafolios, los fondos de inversión. No se pueden alinear por sí mismos, tienen que ver qué pasa con los activos que están conformando ese portafolio. Otro claro ejemplo, TCFD. Vamos a ver cómo monitoreamos estos riesgos, estas oportunidades climáticas en mi empresa, en mi portafolio, y que TCFD, tiene una metodología que está estructurada como en el marco muy general, pero ahora cuando nos vamos en lo particular, de repente hay como, bueno, ¿cómo mapeo estas estrategias climáticas? ¿O cómo debería de monitorear mis riesgos? Pero con algo sí es muy claro. En la parte de estrategia, de gestión de riesgos, te dice, identifica los puntos calientes. ¿A qué se refiere con eso? Identifica huella de carbono y dónde están en este momento tus proveedores, porque sin ese análisis no puedes identificar en la totalidad los riesgos. Y lo mismo surge como con otros estándares internacionales. Tenemos el caso de la certificación de empresas B, estos 5 pilares de gobernanza, comunidad, clientes. ¿Qué pasa? Bueno, en esta parte como con mis proveedores. Si yo no los manejo a ellos, si no empiezo a poner estas prácticas, no imponer, porque también es un trabajo de verdad bastante conjunto que no se va a consolidar de un día a otro, sino vamos a empezar a definir estas métricas para después evaluar, para después irnos a ver qué pasa con esos indicadores y qué relación podemos enfrentar con cada uno de ellos, porque de repente llegan empresas que tienen mucho miedo a ver qué pasa en su cadena de suministro, porque hay incerteza de las prácticas que están ocurriendo. Entonces, bueno, ahí viene un tema también de impacto financiero, del material que está proveyendo, si es un proveedor que sea estratégico o algún proveedor de alto impacto, en donde también estas métricas empiezan a cambiar, pero cada vez más se tiene que trabajar por el logro de estos objetivos conjuntos, y creo que ahí está en verdad el valor de la cadena de suministro, la mitigación de riesgos y el que puedan compartir los mismos objetivos. Claro. Oye, y ahorita, bueno, hace unos minutos nos comentabas como un poco de la regulación, lo que está pasando en Alemania y tal, ¿no? ¿Cómo ves México, cómo está situado México en esta parte de la cadena de suministro? ¿Qué nos puedes platicar, por ejemplo, de las NIS, ¿no? O de las NIF. Cuéntanos o cuéntenos qué nos pueden contar de esto. Me fascina porque siempre lo vemos como muy a nivel global y luego llega de repente a Latinoamérica, y pareciera que para las empresas es como si acabara de llegar ayer, cuando en realidad es algo que se va constituyendo y construyendo a lo largo del tiempo. En 2021 veíamos esta movida que hacía el Parlamento Europeo para empezar a incorporar esta evaluación de proveedores. Después ya lo veíamos más por países, que justamente el caso de Alemania, que decía, ahora sí, tienen que empezar a evaluar a las empresas, y también en un contexto globalizado, bueno, son prácticas que van trascendiendo país por país. En la bajada ya a Latinoamérica, antes de irnos al caso específico de México, bueno, de repente vemos aquí en Colombia esta disputa por esta nueva ley de cómplice solidario, o que así le llaman como cómplice solidario, porque bueno, ya no monitoreaste a tus proveedores, también la culpa ya es como tuya directamente, empresa, por no estarlo haciendo, no estás mitigando. Bueno, ahí hay que compartir también estos riesgos, no todo es nada más compartir la oportunidad. En Chile, bueno, la Comisión del Mercado Financiero también a través de la norma 461 trabajando exhaustivamente en esto, en poner esta evaluación, esto pago a proveedores, estas condiciones. En México, bueno, en el contexto como más, sobre todo local, en Ciudad de México, vemos esta ley de economía circular que, bueno, salió hace un año y todavía ahí seguimos como medio peleando, medio definiendo los criterios, pero que también es creer en algo. Hay que ver el ciclo de vida completo del producto. Y el ciclo de vida no va a funcionar si no vemos también
qué nos están entregando nuestros proveedores, que también es otra cosa. En el tema de las NIS será importante porque, bueno, hay criterios de divulgación de sostenibilidad que propiamente no marcan el tema de proveedores, pero sí marcan el tema de a dónde va la estrategia de sostenibilidad, de a dónde va este comportamiento social, estos riesgos ambientales y otra vez la huella de carbono. Entonces, sí, que a ver, no hablan necesariamente de proveedores, ¿no? Pero van dirigida a quienes en el tema del día a día son los proveedores, ¿no? Sí. Para las emisoras mexicanas, por ejemplo, ¿no? Y creo que México juega como se encuentra un poco en medio, digamos, de toda esta parte de la cadena de suministro, porque si bien a lo mejor la regulación va más atrasada que en otros países, pues muchas de las empresas mexicanas sí son la cadena de suministro de empresas europeas, ¿no? Entonces que ya les exigen a estas empresas mexicanas también cumplir y que a su vez tienen a su cadena de suministro, ¿no? Entonces se vuelve todo este círculo, ¿no? En el que sí hay que avanzar y hay que tener en cuenta cómo lo que está sucediendo no solo a nivel local, que ya nos lo comentaste, porque también te aplica lo que sucede a nivel internacional, y bueno, avanzar en la medida de lo posible también en la parte local, ¿no? Para que no nos quedemos atrás también todas estas empresas mexicanas que forman parte de la cadena de suministro, ¿no? Y un poco, perdón, no, adelante, cuéntanos. Me gustaría ahí agregar un punto importante, que las NIS, ¿no? Con S en México, que son una iniciativa por parte del CINIF, también están poniendo un piso para las empresas que no necesariamente tienen que reportar, ¿no? Sí, claro. Entonces, retomando la pregunta del impacto, o sea, de repente no saben por dónde empezar las empresas, ¿no? Es como de, mira, ya me di mi huella, al alcance 3 es tu responsabilidad y dicen, ok, pero ¿desde dónde inicio, no? Sí. Y algo padrísimo que tienen las NIS es que tienen 30 indicadores base que cualquier empresa puede reportar y que a partir de ahí empiezan a medir su impacto, ¿no? Sí, entonces, claro, eso ya suma a pues las empresas grandes que sí hacen un reporte, ¿no? Que sí tienen una base sólida, un framework, etcétera, etcétera, y ya no es como totalmente desconocido, sino que se van sumando también junto con la información de impacto y financiera. Claro, aquí un poco hablando de este tema de las NIS y para como dejarlo muy, muy claro para quienes nos escuchan, ¿no? Y aquí les pido su apoyo para dejarlo aún más claro, ¿no? Tenemos a las emisoras, ¿no? Que tienen este tema de reporteo y que van quizás, podríamos asumir un poco que van más avanzadas en todo este tema de sostenibilidad. Y están las NIS, por otro lado, que le aplican no a las emisoras, ¿no? Sino a, voy a decirlo aquí, pequeñas y medianas empresas, pero que ya les están pidiendo temas de sostenibilidad, ¿no? Y al final estas pequeñas y medianas empresas son la cadena de suministro de las emisoras que reportan. Entonces, en la medida en la que van avanzando, esto es un alivio también, de cierta manera, para la emisora, porque tiene ya con un argumento, un fundamento en que basar también su reporte respecto de su cadena de suministro, ¿no? Entonces, creo que así lo podemos aterrizar un poco para que no se genere luego esta confusión, ¿no? Y confusión que bueno, en sostenibilidad nos pasa muchísimo, ¿no? Hay tantos, ¿no? Ahorita mencionas que sí, TCFD y la regulación alemana y tal, entonces un poco como aterrizando lo que está sucediendo. Yo les preguntaría, a lo mejor para ir un poco cerrando con esta plática, ¿qué le aconsejan a las emisoras? Voy a hablar de las emisoras respecto de su cadena de suministro. O sea, ¿cómo pueden avanzar después de todo esto que platicamos? ¿Qué consejos tienen para que puedan empujar a lo mejor a su cadena de suministro? Y después, ¿qué consejo tienen para esas empresas que forman parte de una cadena de suministro, ¿no? O cómo podemos avanzar nosotros también y apoyarlos en este sentido, ¿no? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, para la parte de proveedores, bueno, de entrada, toda la parte de formación, ¿no? De informarse, de mantenerse al día de cuáles son las regulaciones y sobre todo, como decía hace un momento, acortar un poco la comunicación, ¿no? O sea, si ya está mi cliente definiendo políticas puntuales para sus proveedores, ¿no? Tiene ciertas leyes que tiene que cumplir,
¿a qué le tengo que estar tirando, no? O sea, ¿cuál es mi referente para poder cumplir dentro de sus estándares? Y ahora, una frase importante es que, bueno, la sostenibilidad inicia, ¿no? Haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes en ese momento, claro, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar que tenemos que revolucionar toda la empresa, comprar maquinaria extraordinaria, ¿no? O sea, la mejor estrategia es la que va más ligada a tu modelo de negocio, claro, ¿no? Sí. Entonces, afinando esos temas, no querramos como comernos el mundo de una, sino, a ver, ¿qué es lo que me está pidiendo mi cliente? Yo como proveedor, ¿qué tengo que aportar? ¿Cómo puedo sumar a su estrategia? ¿Y qué es lo que puedo hacer hoy? ¿No? Claro. A partir de ahí ya podemos empezar a trabajarlo. Súper. ¿Algún consejo de tu parte? Total, las emisoras y grandes empresas regresen a esos temas materiales que de pronto pareciera que quedan fuera de la jugada, pero en realidad es el corazón, es el core business de su negocio. Conforme a ello pueden ir avanzando en empujar a esos proveedores, en explicar por qué es relevante para ustedes contar, claro, con esas prácticas y así incentivarlos. Una vez que decidamos aplicar esos mecanismos de evaluación, no es cerrar la puerta a nadie. Solo es avanzar juntos en este camino y por eso también el desarrollo de los proveedores, los programas, estas pequeñas charlas, sobre todo para empuje a pequeñas y medianas empresas, claro, terminan siendo más relevantes en todo esto. Mi consejo para pymes, estructuren esta gobernanza, cuál es mi misión, cuál es mi visión, qué valores corporativos estoy buscando. Una vez que lo tengamos definido eso, es más fácil avanzar en otros sectores y bueno, la verdad es que no hay nada más sostenible que ayudar a otras empresas a ser sostenibles. De acuerdo. Sí, apoyarnos como en toda esta transición, ¿no? Que al final de cuentas es algo que todos hemos pasado o vamos a pasar o se está viviendo, ¿no? Entonces, sí. Y es un término que se termina utilizando dentro de la sostenibilidad y solo puedes avanzar en la medida en la que te conozcas, ¿no? Que es el volver a tu materialidad y ubicar quién eres y cuál es tu, como dices, core business para poder seguir en ese camino, ¿no? Como no dejarlo de lado. Y en esta parte que decías de informarnos y demás, cuéntenos ustedes qué hacen para apoyar las empresas, más aterrizadamente desde Proyecta Impacto, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Bueno, justamente vamos a tener un webinar el 22 de agosto a las 11 de la mañana, Ciudad de México, en donde vamos a hablar de las tendencias en sostenibilidad, vamos a hablar de normativas, vamos a hablar de prácticas, vamos a tener referencia de algunos clientes con los que ya hemos estado trabajando y bueno, están totalmente invitadas para que puedan participar. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Ya estamos llegando como al final de este episodio, entonces no sé si quieran concluir con algo más o alguna otra frase de estas inspiradoras, motivadoras para las empresas o algo que a lo mejor ahorita durante la conversación dicen, ay, se me olvidó mencionar esto y creo que es básico. No sé si nos quieran aportar algo más. Es el momento. Claro, yo creo que ya nos vamos a saturar. La verdad es que frases inspiradoras hay un montón. Yo siempre hago con lo que me guío mucho es trabajar en la sostenibilidad es difícil. Y esa es la realidad. Y es difícil porque no es una ciencia exacta nunca y porque siempre se debe adaptar. Pero siempre digo que es más difícil remediar las consecuencias de no hacerlo. De acuerdo, súper. Pues entonces, Cintia, Norma, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva ASG y a todos nuestros espectadores. Ellas son Norma, que es consultora senior de impacto, y Cintia Aguilar, desarrolladora de negocios de Proyecta Impacto. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y si el episodio fue de su agrado, a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchan. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. Y agradecer también a la producción de este podcast que estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros de audio y video Héctor García y Omar Vieira. Me despido, soy María José Berrueta y nos vemos en el siguiente capítulo de Análisis Viva ASG. Gracias. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva ASG. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.